Buenas tardes. Gracias, señores y señoras diputados y diputadas, por dar esta oportunidad de hablar en nombre de las personas con discapacidad desde una perspectiva de derechos humanos y no utilizando como máscara un golpe bajo que pretende disfrazar de protección de las personas con discapacidad a una creencia religiosa. Las personas con discapacidad no tienen habitualmente la oportunidad de expresarse, de que su voz sea oída. Por eso me alegré mucho cuando tuve la oportunidad de ser citada en carácter de técnica y cuando me dijeron que eran 7 minutos me duró poco la alegría y traté de poner a prueba mi capacidad de síntesis, porque como esa posibilidad de expresarse es tan poca, yo sé que lo que no diga ahora podría quedar en el silencio. Yo he intitulado mi intervención, que es una ponencia que apoya la sanción de la ley con algunas modificaciones que tienen que hacérsele para que pase el control de convencionalidad. Y la he intitulado Interrupción voluntaria del embarazo, autonomía, integridad y salud reproductiva de la mujer con discapacidad. La diversidad como valor. La ley en un Estado laico y social de derecho no puede imponer una moral religiosa. He estado escuchando en este debate posturas sobre bioética que en algún modo remitían a la palabra creador, y esto me ha parecido incongruente, dicho con el mayor de los respetos, pero tiene que darse un abordaje desde lo científico. Tampoco es cierto que el proyecto, al hablar de la autonomía de la mujer y de su derecho a la integridad corporal, esté yendo en contra de los tratados de derechos humanos. Personalmente he presentado ante el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad en Ginebra el informe alternativo elaborado por 29 organizaciones de la Argentina de personas con discapacidad con perspectiva federal de género y de infancia. Les advierto que el Comité, cuando interpreta el artículo 17 de la Convención, reconoce el derecho de la mujer a disponer sobre su cuerpo. Lo que el Comité sí considera discriminatorio y que considero yo que en ese punto tiene que modificarse el proyecto para pasar el test de convencionalidad, es que haya un diferente plazo para interrupción del embarazo cuando hay malformaciones fetales graves. Esto que existe en la legislación española ya fue observado por el Comité y esto también fue observado por el Comité a Austria cuando nota que en Austria la tasa de natalidad de personas con síndrome de Down ha descendido notablemente a partir de la aplicación de la ley. ¿Qué quiero decir con esto? He visto discursos que apelan al sentido connotativo de las palabras y no al sentido denotativo. Entonces, esos discursos en modo de lenguaje o de campañas de propaganda de determinadas ideas muestran niños con síndrome de Down como personas que no tendrían derecho a vivir. Y bajo esa mirada se pretende, calificar a la totalidad de la ley. Acá se ha hablado por los especialistas que el derecho penal es la última ratio. La nulidad también es la última ratio porque los actos jurídicos se hacen para existir. De manera que no hay que cambiar, no hay que dejar de sancionar el proyecto, sino que hay que modificar ese artículo. Propongo que se elimine el artículo 3, inciso 3, en cuanto habla de malformaciones fetales graves.
porque esto nos va a traer un problema con Naciones Unidas que va a ser utilizado como máscara por aquellas personas que en nombre de la discapacidad y que nunca han militado por los derechos de las personas con discapacidad, salen ahora recién a hablar del tema después de haber estado en algún lugar sórdido donde nunca hemos sabido de ellos. Se los digo como militante y trabajadora en este tema. Soy madre de 2 hijos, recibí educación católica, dogmática, no aprendí a discutir durante 12 años de colegio. Ahora tengo un pensamiento propio, construido a partir de mis conocimientos. Estar a favor de la legalización del aborto no es estar a favor de la muerte, es reconocer que en un Estado laico de derecho, las personas y los legisladores y legisladoras tienen la obligación de respetar el mandato popular y legislar para todos y para todas. Ya con la religión nos entenderemos cada uno en el ámbito de nuestra privacidad. Yo no he venido a hablar acá de lo que yo pienso sobre el aborto, he venido a decirles cómo creo, como ciudadana que trabaja desde hace tiempo con las personas con discapacidad, cómo es que tiene que regularse el aborto. En el camino hacia la secularización, reconozcamos que nuestro país tiene una fuerte influencia del poder político de la Iglesia, no del poder ideológico. En el camino de la secularización, nuestro país fue sancionando leyes, como por ejemplo la ley de educación laica, la ley del matrimonio civil, la ley del divorcio, la ley del matrimonio igualitario. En la sanción de todas esas leyes, las voces opositoras son las mismas que hoy escuchamos. Demos un paso más hacia el Estado laico, pero respetemos la diversidad como un valor. La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad dice que Argentina se compromete y asume la obligación general de respetar a la discapacidad y a la diversidad como parte de la condición humana. Señores, la CEDAW y la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad forman parte de un mismo tratado. Están entonces en una sintonía dentro de un orden que es sistemático como el de los derechos humanos. No vengamos a creer que estamos incumpliendo un orden internacional porque, repito, el respeto a la diversidad de la mujer exige, según lo ha dicho el comité como órgano interpretativo de la Convención, exige que la mujer con discapacidad pueda decidir libremente si quiere llevar a término o no su embarazo y que pueda hacerlo con los apoyos que necesita. Si el aborto va a ser seguro y accesible, tiene que serlo también para las mujeres con discapacidad. Tienen que ser instruidas en lenguaje de señas. Hoy llevo un pañuelo verde que no lo puedo comprar en cualquier lugar. Está hecho por una diseñadora que ha impreso en lenguaje braille el mensaje. Cerrando, por favor. Quiero pedirles entonces que estén a la altura del tiempo que nos toca vivir. Quiero, para las generaciones futuras, el respeto a la diversidad. Y quiero que podamos tener una ley hecha por un Congreso donde hoy hay diputadas mujeres que han sido votadas por un electorado donde hoy hay electoras mujeres, porque lo que nos rige ha sido construido por la matriz patriarcal, mal que nos pese.